Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGameras y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy estamos en el servidor beta, porque como les había dicho en algún momento, íbamos a mostrar algo bastante nuevo. Bien, acá tenemos este pequeño lugarcillo, bien, que tiene muchas horas. Esto dice 165 horas, imagino, con 34 minutos y 58 segundos, y ahí va pasando. Bien, entonces es el evento de migración que todos estábamos esperando. Habíamos filtrado ya los grupos, pero en los servidores pionero, bien, servidores bastante viejos. Bien, servidor 001, bien, que es de los servidores beta. Bien, tenemos prácticamente el tema de la migración. Bien, ya está disponible, aparece este botón o lo van a poder acá. Bien, en el primero. Migración del Imperio. Y aquí tendrán todo el tema de los eventos. Bien, con todo lo que... Ahora les presento al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins al mejor precio del mercado. Bien, en Eneva estás obteniendo hasta el día 20 de junio un 20% de cashback o de descuento en tus compras. Bien, tiene algunas limitantes que igual me van a poder estar consultando en el Discord o por WhatsApp. Ustedes me contactan, cualquier duda que tengan y que yo los pueda ayudar. Por supuesto que lo estaremos haciendo y les estaré explicando todos estos detalles, pero como pueden apreciar en pantalla, Eneva es el sitio donde vas a estar obteniendo los mejores precios del mercado para tus AP Coins. Bien, y de paso estás ayudándome enormemente con tus compras. Bien, vas a poder poner acá la moneda que vos quieras y te la va a estar diciendo los precios y vas a poder verlos. Por ejemplo, en este caso, en moneda de México, bien, también te va a estar dando los mejores precios del mercado. Así que utiliza Eneva, no olvides utilizar mi link, con el cual me estás ayudando enormemente. Y bueno, y dejarle tu corazoncito acá, que con eso también van a ir sabiendo que venís de mi parte y que me apoyas. Muchas gracias, seguimos con el video. Todo lo que van a tener, que van a ver y necesitar. Acá nos pone el límite ha subido, bien. Está en 60 millones en este caso. Por mi poder preciso 2 pases de migración. Y aparentemente te van a dar luego más. O sea, supuestamente deberían de darnos por el correo del juego, que hasta ahora no me ha llegado. Bien, no me ha llegado nada de parte del sistema. Acá donde pone sistema. Le doy ahí y no me ha llegado nada. Bien. Sigue diciendo que tengo 0 en este caso. Así que no tengo mucha vuelta. Igual es bueno tener ese atajo allí y ver todo el tema de la migración. Tenemos 3 etapas. Etapa 1, ¿no? Etapa 2, etapa 3. La etapa 1 aparentemente llevaría 6 días con 21 horas con 32 minutos. Y acá la lista de imperios. Bien, escribe el nombre del imperio. O sea... Acá nos va a poner, me imagino, no sé, será poner... No me va a dejar acá. Pero... Si pongo así, en realidad, como lo ponen ellos, sería 010. Me dejará... Es obvio que no me va a dejar hacer nada. Porque en realidad no lo puedo, no está acá. Bien. Imperios líderes, nos dice... Acá te dice, los imperios clasificados en el 20% superior por poder dentro de cada zona de migración se consideran imperios líderes. El poder de un imperio se calcula como la suma del poder de los 200 mejores jugadores. Bien, aparentemente yo al estar en el 001 estoy en un servidor imperio, que es mi servidor actual. Acá vamos viendo varias cosas, cuotas de migración. Ya lo han cambiado, eso es muy bueno. Y colocaron 50 para los servidores líderes. Y no me deja ver. A ver, ahí. Y 75 para los servidores comunes. Eso es muy bueno, muy positivo. Y acá le vas a dar, por ejemplo, y te va a abrir así el chat. Buenas, quiero migrar a tu servidor. Soy un jugador que tiene tantos millones de poder de la comunidad hispana o como sea, eso... Es más adelante para nosotros, bien que ya en el video anterior les mostré los grupos. Y bueno, ya sabemos aproximadamente, ya se sabe
en realidad en mi Discord y en varios lugares están los reinos a los cuales iríamos cada uno dependiendo del grupo en el que nos tocó. Así que podrán contactarse cuando este evento esté activo, que si no me equivoco es el 10 de junio, todavía falta. Está en los servidores beta, lo que son los servidores globales no está todavía, así que deben de esperar. Bien, no se apresuren. Dicho esto, vamos a seguir viendo varias cosas. Bien, acá el tema de los pases, el costo de pase de migración, cuanto mayor poder sea, o sea, histórico tengamos, no importa si subí y luego bajé mi poder, el poder más alto es el que se considera. Por lo tanto, no nos deja hacer el truco de mandar tropas al hospital, perder unidades o perder poder de alguna forma. No te lo va a dejar hacer. Y bueno, acá te dice, durante esta etapa el administrador del imperio puede editar la información de migración de su imperio. Bien, son prácticamente estos jugadores que son quienes se encargan de hacer esto. Bien, permiso del administrador. El administrador del imperio puede editar el límite de poder de migración y el anuncio del imperio durante la etapa de vista previa de migración. Bien, y acá me imagino que tendremos, no sé si esto en total son 6 días o si es que esta etapa dura 6 días y luego la etapa 2 durará un tiempo más y la etapa 3 otro tiempo más. No lo tengo claro, ahora lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Y revisar las solicitudes de aquellos que desean migrar a su imperio durante la etapa de solicitud de migración. El rey del servidor actúa como administrador del imperio, todo eso, y acá te deja mandarle un mensaje. Bien, la lista de los imperios lo tenemos lo mismo. Por ejemplo, en el 03 le doy acá y voy a tener al Neski. Si vengo a este acá, por ejemplo, tengo al otro rey, administrador. ¿Quién es el administrador? Ahora sí me va a dejar ver. Otra cosa que nos muestra, que es muy importante y es muy interesante que podamos verla, es en el listado de los imperios. Vamos a darle y vamos a poder ver aquí arriba la clasificación del servidor. Bien, el poder. Bien, tenemos jugadores, por ejemplo, Paragon, Ciber. Te va a mostrar el poder de todos estos jugadores porque seleccioné ese. El poder de las alianzas, por ejemplo. Bien, vas a ver el poder de cada una de las alianzas de ese servidor. Y luego vamos a volver y vamos a ir, por ejemplo, a otro imperio. Quiero ver el de acá. Entonces lo mismo, bien, acá ven que me cambió, no es el mismo, no, ya no está Cigar, que era el 001. Bien, y acá vemos esto, lo mismo, el poder, jugadores que quizás estén inactivos, por eso no tienen alianza. Y en el poder de las alianzas vamos a ver lo mismo. Bien, también nos va a servir para tener una pequeña idea, por ejemplo, en este momento, ¿no? Tener una pequeña idea de cómo están actualmente esas alianzas o esos servidores contra los cuales podríamos en el futuro competir en futuros KVK. Habría que verlo, bien, o sea, tomar un poco de información, verlo, preparar un listado, viendo toda esa información que seguramente por el tema de la migración va a variar, pero por lo menos tenés una pequeña idea en esos aspectos. Bien, te va a servir para varias cosas eso de la clasificación. Luego la etapa 2 dice durante esta etapa los gobernadores pueden enviar solicitudes de migración a sus imperios favoritos, o sea, al que quieras elegir para irte. Bien, cuyos administradores las recibirán. En el caso del 001 es un imperio líder, por eso tiene 60 millones de poder como máximo, pero en los comunes es 65, bien, de 65 millones de poder como máximo que pueden ir, así que es eso. Y por ejemplo, migraciones especiales nos pusieron 6. Migraciones normal, 36. Cuota de migración, 75. Habría que ver esto qué significa. A ver. Límite de poder, cuota de migración determinada por la categoría del imperio en la zona de migración. Migración común. Solicitudes. Para, cuota migración normal. Quiero ver bien eso. Cuota de migración. Bueno. Cuota de migración es esto. Migración común es esta. Migración especial, solicitudes por encima del límite de poder del imperio. Y no me explica lo otro, que es este número de migración normal. ¿Será después gratuita o migración especial? 6 de 6, 36 de 36, 75 de 75. No me explica bien esa parte. Lo del límite de poder es el 1. Cuota de migración determinada. Cuota de migración.
determinada por la categoría del imperio en esta zona de migración. Migración común. Solicitantes por debajo del límite de poder del imperio. 36 nomás puedo solicitar. No sé, a ver que me expliquen bien esto. Porque está muy lindo esto del 75. Migración normal. 36 de 36. Migración especial 6 de 6. Hay que ver esto. Si es que por evento pueden mirar estos. O esta es la gratuita. Vamos a ir viendo luego. Vamos a mirar después. Porque me quedó esa duda. Bueno, y en esta otra etapa, durante la etapa, los gobernadores cuyos poderes estén por debajo del límite de poder de migración del imperio favorito pueden migrar libremente allí. De forma libre, aparentemente. Bien, vamos a ir acá. Etapa 1, está la parte previa, esto ya lo vimos. La etapa 2, solicitudes de migración. Durante esta etapa los gobernadores la pueden solicitar. Acá, etapa 3, migración libre. Acá está la cuota de migración. Durante esta etapa, los gobernadores, por debajo del límite de poder de la migración del imperio objetivo, pueden migrar libremente allí. Cualquier cuota de migración común no utilizada de cada imperio se convertirá en una cantidad igual de espacios de migración libre durante esta etapa. Bien, hay que ver esto bien. Cualquier cuota de migración común no utilizada. Me imagino que son solicitudes que los jugadores pueden enviar que no se hayan utilizado, no sé bien cómo es el tema, o que el administrador no haya aceptado, hay que ver bien cómo funciona eso. Dentro de cada zona de migración, los imperios se clasifican como imperios líderes o imperios comunes según su fuerza. Los imperios líderes tienen alrededor de 50 espacios de migración en total, mientras que los imperios comunes 75. Además, los imperios comunes tienen 6 espacios de migración especiales y los imperios líderes 4. Para aprobar a los gobernadores cuyo poder excede el límite de poder de migración del imperio durante esta etapa de solicitud. Los espacios de migración especiales no cuentan para la cuota total de migración y se repone una cada mes. El límite máximo para espacios de migración especiales en un imperio común es de 6 y es de 4. Requisitos, son estos requisitos que ya lo habíamos visto, pero me queda esa duda. ¿Qué es ese 36? A ver si alguien lo entiende. Capaz que yo no lo estoy entendiendo y alguien sí lo puede entender. Cuota de migración, migración normal. Migraciones normales. Para migrar supuestamente me quedan 6 días. Aparentemente dentro de 6 días podría migrar. Esto no lo entiendo del todo. Cuota de migración, bien. Migración normal. Parece que fuera la migración común. Solicitudes por debajo del límite de poder del imperio. Que puede pedir 36. Pero ¿para qué me sirve el límite de 75 si solamente pueden haber 36 solicitantes? No sé, no entiendo esa parte. Espero que no sea eso, de que me esté limitando y tenga solamente 36. Acá, ¿cuántas tengo? Las mismas. 75, 50. Acá son 25. Por ejemplo. 25, 25. No me explica bien esta parte. Así que me queda esa duda. A ver si alguno de ustedes lo entiende, me lo deja en los comentarios. Voy a consultar también a ver si alguien entiende esta parte. Migración común, solicitantes por debajo del límite. Cuota de migración determinada por la categoría del imperio en esta zona de migración. Bien. Puedo tener de 50 en 50. Migraciones comunes, son las migraciones comunes, la normal. Solicitudes por debajo del límite de poder del imperio. 25-25. O sea que puedo... O sea, si esto es así, o sea, solamente puedo... En este tipo de servidores... Puedo aceptar 25 solicitudes en este evento. Entonces no tiene sentido. Y en este... O sea, el administrador puede aceptar solamente 36. Y podrían migrar solamente 36 jugadores. O quizás esto es en la etapa 2 y luego que se abra la migración libre y ya no precisamos que nos acepten. No sé, no me queda clara esa parte. Quizás yo le estoy errando en algo. Pero bueno, si alguien lo entiende de alguna otra forma, me lo deja. Y con gusto. Y bueno, y estoy haciendo la descarga
del servidor pionero. Voy a mostrar en realidad. Para que puedan ver. Bueno, no me deja. Les quería mostrar, pero no me va a dejar. No sé por qué. Ahí. Ahora sí. Bien, acá prácticamente estoy descargando. Le voy a mostrar en realidad. O sea, este es el servidor pionero, ¿no? No era esto que quería mover. Era. No me deja mover la cámara. Si no está bloqueada. Bueno. A ver. Ahí. Les quiero mostrar. Esto le quería mostrar. Vamos a poner acá. Bien, va a 28. Va a 29, perdón, 28 y tengo como una hora y pico para hacer la descarga. Está en 1532, falta que descargue 5 GB, acá se para un poco igual porque estoy grabando y todo eso. Y eso me consume datos y me enlentece bastante la parte de la red y eso. Así que bueno, voy a estar descargando esto y bueno, también estaremos haciendo videos ya del servidor pionero que es este. Bien, así que pronto estaremos trayendo más y más novedad y contenido de Age of Empires Mobile. Si les gusta, suscríbanse, den like, compartan. Si quieren pertenecer a la comunidad hispanohablante, les dejo como siempre lo que es el link de WhatsApp y listo. Bien, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juego. Este fue otro video de DK Gamers.